Listo, muchachos. Bienvenidos, muchachos. Continuamos con una nueva materia, teleinformática. Es casi una continuación, digamos, de lo de telecomunicaciones, pues ya más enfocado hacia las aplicaciones. Ya ahorita vamos a hacer como el recorrido. ¿Qué otra materia están viendo? ¿Cuál otra van a ver? Señor, ¿Cuál otra materia van a ver con esto? inteligencia artificial. Ah, ok. Ya, y ya empezamos mixto, ¿no? Entonces jueves y viernes va a ser presencial, ¿no? Sí, nos vamos a ver la cara el jueves y el viernes. ¿En qué Por fin. salón es? 104 creo, ya les confirmo. Ahorita miramos, voy a averiguar en estos días a ver qué salones. Creo que fue el 104 o 107. Estos días revisamos ahí. Entonces vamos a trabajar 3 días virtual, 2 días presencial. Entonces, como para ir coordinando esas cositas. De todas maneras, si no pueden venir de todas maneras, creo que se va a transmitir la clase, pero bueno, mejor que vengan para adelantar y más cosas. Aunque pues también vamos a ver algo de teoría, pues la idea es como aprovechar ahí las aulas y poder hacer para algún tipo de práctica con todos los computadores y los comandos ahí que vamos a ver. ¿Qué más les cuento, muchachos? Bueno, la metodología es la misma, sí. Lo mismo vamos a ir trabajando como la parte de las clases en el portafolio. Vamos a hacer por ahí unas exposiciones. Y pues vamos a aprovechar que empezamos a venir como para hacer algunas cositas más prácticas enfocados pues hacia lo de redes. Obviamente no, ya les voy a explicar exactamente qué es la informática y hacia dónde como lo podemos como llevar a analizar. Bueno, muchachos, voy a hacer llamado de lista, tal cual como está ahorita la lista. Para iniciar, venga, como acá una cosita y ya iniciamos. Listo, chicos. Bueno, Ferney Arcila. Ferney no se ha conectado.
Neftali Caballero, Presente, profe, buen día. buenos días. Juan David Castro. Juan Castro. Ahí estás, no te escuché. Sebastián Gómez. Aquí está el profe. Juan Diego Gómez. No ha vuelto, ¿no? Camilo Andrés Hernández. Buenos días, profe. Díaz. Brian Stalin Jiménez tampoco, no ha vuelto, ¿no? Santiago Martínez. Presente, profe. Vale. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Nicolás Patiño. Presente. Vale. Darwin Fernando Perdomo. Buenos días, profe. Díaz. Luz Adriana Ramírez. Presente, profe. Vale. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Listo. Y Miguel Ángel Salazar. Presente. Listo. ¿Faltó alguien por llamar? No. Todos están, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces, primera recomendación, hay un problema ahí con la licencia de Zoom, no la han actualizado, entonces creo que se nos va a estar desconectando. Entonces, si nos desconectamos, ahí nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿vale? Estar pendiente de eso. Mientras se resuelve eso. Bueno, segundo, vamos a ver cómo es como el temario de lo que tenemos que ver. Y hay un par de temas que no están ahí, pero que como que lo vamos a enfocar ahí como para hacer la parte algo un poquito más práctico, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es teleinformática. Básicamente, si recordamos ahí como esa parte de telecomunicaciones, como la parte donde se converge todo, es esa parte de software,
y hardware, ahí donde ya converge todo es la parte de teleinformática. Entonces ahí es donde arrancamos aplicaciones de teleinformática, por ejemplo, el mismo Internet como tal, ¿sí? El mismo Internet y, y actualmente estamos viendo hay unos temas bastante interesantes que podemos empezar a ver. Vamos a ver el temario como tal y ya les digo como cuáles pueden ser como las prácticas que podemos llegar a hacer. Entonces, ahí vamos a ver todo lo que es la parte de redes. Digamos que ya han visto algo, pero entonces digamos que vamos a verlo desde la parte también ya como de software, como profundizar un poquito en los protocolos, las arquitecturas de redes, topologías, eso que ya lo, digamos que ya lo vieron en redes de transmisión de datos, que es todo lo de cableado, Wi-Fi, todo ese tipo de cosas. Lo del modelo OSI, que por ahí también lo estuvimos mirando en telecomunicaciones, acá sobre todo para la parte de protocolos, que digamos que todo esto es para sustentar y hablar a profundidad de los protocolos. Algo alcanzamos a ver, ¿sí? Y empezamos a utilizar algunas herramientas para detectar ahí los protocolos y acá podemos profundizar un poquito. Mire, acá está, que es como lo que alcanzamos a ver ahí como en las últimas partes ahí, que aquí cobra relevancia eso. Los medios de transmisión, cableado, todo ese tipo de cosas, digamos que todos esos digamos que elementos que hacen parte de la transmisión como tal, ¿sí? Y acá vamos a ver, por ejemplo, esto que son como los diferentes tipos de conexiones. Entonces sí es importante ver cuáles se están utilizando. Ahorita que cada vez se vuelve como transparente, digamos que los tipos de conexión que se están utilizando, que existen. Entonces digamos que acá ya se empieza a ver algunos de los elementos que se pueden llegar a ver. Entonces digamos que esa es como las dos primeras semanas que vamos a estar como trabajando digamos que en esa parte. Hay unos temas que quiero que veamos ahí. Hay un tema que creo que es clave que vamos a ver que es como la parte de encriptación y comunicación. Hay unos protocolos ahí que se llaman, es una aplicación que se llama Tor, que encripta y nos permite entrar, digamos, a algo que llama la Deep Web. Entonces vamos a cacharrear algo entre comillas de eso, vamos a hacer algunas prácticas de eso y sobre todo vamos a entender qué es eso desde el punto de vista técnico, qué es eso de la Deep Web, cómo funciona, cuál es el protocolo que utiliza Tor, qué es Tor, cuál es la aplicación, cómo es su funcionalidad. Y ahí vamos a estar como en esta primera parte, hacia el final de cuando terminemos de ver esto, esa carretica que sería como la primera parte digamos que de las prácticas. Que sería como con el portafolio sería como la primera nota de ese taller que hagamos ahí con Tor. ¿Sí saben qué es Tor? ¿Se lo han manejado o no? ¿Alguien ha cacharreado ya Tor? Por mi lado, no. Ah, bueno. Es un softwarecito de encriptación, pues, supuestamente para comunicaciones seguras, pero bueno, es interesante ver cómo funciona y supuestamente es la forma de entrar a la Deep Web. Entonces vamos a ver todo eso desde el punto de vista de comunicaciones, porque cómo funciona. Listo. La segunda parte, pues digamos que ahí se ve todo lo de las topologías. Acá ya, digamos que acá hay unas fórmulas y unas estrategias para calcular, digamos que las conexiones, la transmisión según los tipos de datos, porque no es lo mismo montar una red para 10 computadores de contadores que 10 computadores para editores de video, por ejemplo, o streaming, ¿no? Entonces, que en este momento no suena lógico, pero por ejemplo, una empresa que consuma o que requiera transmisión de video, una red, las redes tienen límites, ¿no? Y digamos que voy a decir, en el porcentaje medio alto, 60, 70% no, digamos que muy rara vez consumen esos límites, pero las redes tienen unos límites. Ahorita con el boom de las transmisiones en video, porque hablamos cosas tan sencillas como TikTok, redes sociales o clases virtuales o eso puede llegar a generar algunos errores
y muchos errores son con esas, digamos que esos límites de velocidad y transmisión que tienen las redes. Entonces hace unos años era como más transparente porque pues mantener una transmisión en vivo durante horas era raro y ahora mire ya lo estamos, digamos que lo estamos haciendo, entonces sí es importante mirar como ese tipo de límites y que podemos llegar a mirar. Acá, bueno, pues acá pues vamos a entrar, digamos que a hablar algo de las topologías. En esta parte vamos a profundizar comandos de DOS o de CMD de administración de redes. Entonces ahí vamos a poner en práctica y vamos a hacer un taller 2. El taller 1 va a ser lo de Tor, el taller 2, digamos que van a ser comandos de administración de redes que se pueden llegar a utilizar tanto en Windows como en Linux. Entonces ahí vamos a trabajar algo y vamos a hacer un taller que puede ser ese mismo 2 o un 3, que es al menos los aspectos básicos para una configuración de routers Wi-Fi. Por lo menos hacer como vamos a aprovechar las clases ahí presenciales, entonces digamos que para hacer ese tipo de alguna práctica. Y otro temita que no está acá y que vamos a mencionar es la infraestructura cloud. ¿Qué es y cuál es la diferencia a nivel de todo esto, de protocolos, de infraestructuras? Que es bastante interesante. Hay unos temas de cloud, virtualización que podemos ver, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es como toda la estructura teórica de lo que se trabaja, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, si son esos 3 talleres, el de Tor, Web, para ver cómo funciona, sobre todo, de por sí que la aplicación es muy sencilla y muy básica y eso, pero sí me interesa que analicemos a profundidad cómo funciona, si es segura, si no es segura, de dónde viene, cuándo salió, para dónde va, cuál es, digamos que en la actualidad. Lo de los comandos, router Wi-Fi, digamos que es interesante y todo lo de cloud, que lo de cloud de pronto lo hacemos es con exposiciones. Porque ahí, digamos que es definir unos temas técnicos y obviamente ya a profundizar cuáles son como los servicios. Preguntas, muchachos, de lo que vamos a ver. Yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver nada con el temario de este mes, que es con la de todos los días, cada vez que empezamos de eso. Con el tema de las clases presencial, esta vez iban a hacer, ¿no? Pues me llegó correo de que iban a ser jueves y viernes en cuanto a nuestra ficha. Sí, sí. Si es así, no es así, nos han Sí. llamado de nuevo. No, la información sí, a nosotros también nos comentaron lo mismo, que va a ser 3 días virtual y jueves y viernes presencial. Ok, entonces nos vemos allá los Jueves y jueves y viernes. los viernes a las 8 de Jueves la y mañana. sí, sí, sí. Ok, listo, ya esa era mi duda. Vale, sí, yo les confirmo, creo que ahí en está, pero ya les confirmo el salón, creo que 107 por ahí está. Bueno, yo también por ahí lo tengo. Sí, mañana les confirmo bien si es ese salón, ahorita voy a mirar cuál es el salón, pero sí, digamos que eso sería ahí como, para aprovechar, por ejemplo, esas 2 clases, como hacer lo más práctico posible lo de y las otras como para pues, dedicarlas así como a la teoría y que vayamos buscando y eso. Sí, no, estaría bueno. Ujú. Profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, listo, lo mismo. Entonces, creen de una vez su portafolio. Recuerden acá que eso debe ir acá lo de UCOL, la informática y sus nombres, para que lo empecemos, digamos que a desarrollar la misma metodología, portafolio. Como les digo, los 2 o 3 tallercitos que hagamos, la exposición básicamente va a ser como lo de las notas. Es una materia fácil porque pues, básicamente es como
entrar a profundizar algunos temas que ya se vieron, supuestamente ya vieron redes, supuestamente ya vieron telecomunicaciones, entonces es como profundizar un poquito más sobre los protocolos, entonces por eso es que arranca un temario y como medio de recorderis de lo que son las redes que lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y por eso es que menciono lo del modelo OSI y eso, porque pues básicamente es, pues afortunadamente la acabamos de ver, pues ahí eso que hicimos ahí también nos sirve, digamos que esa parte nos sirve. Lo que sí vamos a profundizar es un poquito de lo de los protocolos y vamos a entrar a ver un poquito más a profundidad de esos protocolos, ¿sí? Lo que vimos ahí con el Wireshark, ¿sí? Entonces sí nos va a permitir como trabajar esos elementos. Bueno, muchachos, entonces vayan creando ahí el portafolio, ya en 2 minuticos y ya arrancamos ahí como con la introducción de una vez. Bueno, muchachos. Bueno, dejamos de una vez los talleres para que no se nos vaya a engavetar. Ahí pongamos los talleres. Pues ya después definimos ahí cómo los van. El primero va a ser el del Tortip Web. Y el segundo. Acá vamos a ver, bueno, comandos. Bueno, no son muchos comandos, pero eso lo complementamos. Puede que volvamos a utilizar algo del Wireshark y podemos utilizar el otro. Entonces, Nmap, creo que se llama. Nmap. Otra utilidad hay para hacer los nodos y nos permite trabajar. La práctica del routador Wi-Fi y las exposiciones.
Listo. Es como los... Bueno, acá están solo las 10 primeras sesiones. Venga, tenemos... Dejemos de una vez acá. Listo, chicos. Entonces acá ya quedó. De unas, ahorita les comparto esto para que les caiga en la plataforma. ¿Qué más? Bueno, ahorita si nos desconectamos, nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿vale? Cuando se desconecte. Son pendientes ahí de eso. ¿Qué más les iba a decir? Bueno. Casi todos estos software, el Wireshark Nmap tienen la versión portable, entonces la van consiguiendo la versión portable para tenerlo por ahí en una USB. El Tor también. Entonces estos son programitas, el Tor es un programita. Bueno, este ya le hemos utilizado el Nmap. Esto sí es un router que nos da, yo lo consigo para que lo hagamos la configuración básica y bueno, esto es exposición. Temas. Bueno, chicos, listo. Entonces, primer tema. Ahorita más tardecito les cuelgo este enlacito para lo de siempre, las anotaciones ahí que vamos haciendo. Entonces vamos arrancando ahí el tema que es básicamente la continuación de lo que estábamos viendo en la materia anterior. Acá es donde nosotros vamos a empezar a ver todo lo que es con la misma infraestructura de emisor, canal, receptor, con ese mismo esquema. Vamos a ver cómo las funcionalidades o aplicaciones digamos que en esta materia. Todo lo que se considera teleinformática ya es como esa convergencia, ¿sí? Y una de las conclusiones que habíamos sacado es que hay muchas tecnologías que convergen y acá lo vamos a ver básicamente. Una de las aplicaciones prácticas de la teleinformática es el mismo Internet, pero el Internet comparado a hace 20, 30 años es muy diverso porque no, digamos que enfocado a la parte de telecomunicaciones, que eran los computadores, los servidores, las redes, que se generó una gran red de redes. Y las aplicaciones, en las primeras aplicaciones, pues en realidad fueron muy sencillas. O sea, servir una página web, pues entre comillas, comparado con lo que ahorita estamos viviendo, que son transmisiones en vivo, videojuegos, cosas en tiempo real, o de los metaversos, todas esas cosas que ya están apareciendo. A eso me refiero. No quiere decir que de por sí que en la materia anterior alcanzamos a ver que todos los protocolos es una gran cantidad de software trabajando a la vez. Entonces, a eso me refiero que entre sencillos y complejos es comparado como con las aplicaciones que están surgiendo en la actualidad. Vimos que sí es un sistema muy robusto, vimos algo del IPv4, IPv6, que también tiene que ver mucho con eso, con el Internet también de las cosas que también estuvimos mencionando ahí. Y acá arrancan son esas aplicaciones sobre tal. Y el solo hecho de quedarnos hablando de solo Internet, se nos podría ir toda la materia hablando digamos, de aplicaciones y las, entre comillas, subdivisiones que están surgiendo en la actualidad. La misma división entre computadores y dispositivos móviles
ya son dos universos totalmente aparte. Videojuegos, ¿sí? Ustedes que son más expertos en videojuegos, todo eso de los juegos en tiempo real, digamos que son los que nos permite ahí, digamos que tener tener en cuenta, les está hablando de los videojuegos y todo ese tipo de aplicaciones, digamos que difieren mucho de los elementos que se están trabajando digamos que en la actualidad. Las mismas videoconferencias, todos esos sistemas que están, digamos que basados en estos mismos procesos de comunicaciones, pues digamos que son muy diversos y nos permiten como trabajar de una manera, de manera diferente. Entonces, tener en cuenta eso, que no es que sea más fácil antes, sino que no se pensaba básicamente, ¿no? Cuando el Internet lo estructuraron originalmente no lo habían pensado para montar los metaversos que ya quieren empezar a vendernos o ofrecer, sino simplemente era una gran red de redes que compartieran archivos y básicamente ese fue como el origen del Internet. Y también tener en cuenta que no, la teleinformática no es que esté pensada, sino necesariamente para el Internet como tal, sino también hay aplicaciones locales, o sea, la teleinformática en diferentes niveles de una aplicación, de una red, de una pequeña empresa, también hay aplicaciones. Por ejemplo, ahí tenemos que no obviar, por ejemplo, los sistemas operativos de redes que también alguna vez vimos, eso también son importantes tenerlos. ¿A quién administra las redes? ¿Quién administra los usuarios y contraseñas? Sí, ¿cuál es el límite? Que es que a veces se nos vuelve eso muy transparente en muchas empresas porque en realidad los sistemas son muy robustos y se nos vuelven como transparentes, pero conforme empiezan a crecer las organizaciones, ahí sí se empiezan a dar cuenta de los diferentes límites que pueden llegar a tener, ¿no? O sea, no es que usted conecte y conecte, sí, obviamente, por ejemplo, los routers tienen unos límites físicos, o sea, sí, el Wi-Fi también debe tener un límite, o sea, no es que usted le pueda conectar 1.000 millones o 1.000 o 10.000 dispositivos, ¿no? Todo tiene un límite y a veces a veces tenemos pequeños, cuando estamos empezando y vemos proyectos pequeños, pues no dimensionamos, digamos que esos límites. Y uno de los objetivos de esta materia es empezar a verificar cuáles son esos límites, ¿sí? Por ejemplo, en los medios de transmisión. O sea, un router se le pueden colocar cuántos computadores, cuántos dispositivos, ¿sí me entiende? Esas son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer y tenemos que empezar a descubrir cómo es que cómo empezamos a determinar los medios de transmisión, sí, que el cable, que no sé qué, todo eso que vimos, qué límites hay en esos de categoría 6, categoría 5, sí, límites de transmisión, o sea, yo puedo montar un sistema de transmisión de video, cuántas cámaras, cuál es el canal, cuál es el software. Entonces son muchas cosas que a veces se nos vuelven transparentes porque en realidad los sistemas son muy robustos y sí nos permiten hacer muchas cosas por defecto, pero no nos preguntamos cuál es el verdadero límite de esos sistemas, ¿no? Entonces, ni qué requisitos, valga la redundancia, requieren o necesitan y para poder, digamos que, tener eso en los diferentes niveles. Por eso es que cuando una de las cosas que vamos a empezar es ver las topologías, porque eso tiene, no es lo mismo una red local, una red VLAN, a una red WAN, que eso lo hemos por ahí visto en teoría, ¿sí? Pero acá ya cuando estamos hablando de aplicaciones que podemos instalar entre comillas en esas redes, que es básicamente resumiendo lo que uno hace, es la unión de hardware y software de esas redes. Entonces, por eso les decía, un ejemplo es Internet, pero no es el único. O sea, en una red local puede haber, no sé, un sistema de videovigilancia, ¿sí? Eso es una aplicación de teleinformática. Incluye el software, entonces, no, pero es que yo no hice el software, sí, pero el debe venir con un software, o un software que se instala en el computador, puede ser, eso también hace parte de ese sistema. Un software contable que se instala en la red, eso puede ser una aplicación también. O sea, que no solo funciona en el computador, sino en varios computadores de la empresa, eso es una aplicación, ¿no?
Y ahí es donde se mezcla tanto el software como las, por ejemplo, en un software contable, ¿todo el mundo va a tener acceso? ¿O solo los contadores? ¿O cualquiera que se conecte a la red va a tener acceso a ese? Esos son ya aplicaciones cuando nosotros empezamos a mezclar el software con requerimientos de red, ya sea de acceso, de velocidad, ahí es donde entra y empezamos a definir esos, digamos que esos elementos estratégicos, porque muchos de estos elementos los debemos tener en cuenta antes de la aplicación, ¿no? ¿Sí? Entonces, para tenerlos en cuenta. Bueno, chicos, creo que ahorita se nos desconecta, entonces ahí en el mismo enlacito nos conectamos, ¿vale? A desconectar de una vez, ya nos volvemos a conectar en el mismo enlace, chicos.